Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo primero del tiempo de Cuaresma. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 9, versículos 8 a 15. Después del diluvio, Dios establece una alianza con Noé y sus descendientes. En Mesopotamia existen dos grandes ríos que a lo largo de la historia han sido fuente de vida para sus habitantes, el Tigris y el Éufrates. Alrededor de ellos nace la primera civilización. Sin embargo, las aguas de estos dos ríos, debido a las inundaciones que provocaban, se transformaban de fuentes de vida en agentes de muerte y destrucción. El agua es ambivalente. Por una parte es signo de vida, pero también se convierte en signo de muerte. Los antiguos se sentían impotentes frente a las inundaciones y a los tsunamis. Ellos consideraban a estos fenómenos naturales como un instrumento de castigo por parte de la divinidad. Además, ellos tenían la experiencia de las grandes aguas que habían sumergido a la Tierra. Los geofísicos piensan que hace unos 7000 años hubo una desglaciación que provocó el aumento del nivel del agua de los mares hasta casi 100 metros, causando por todas partes cataclismos impresionantes. Para explicar estas catástrofes habrían nacido los numerosos mitos del diluvio que han llegado hasta nosotros. La versión más antigua la encontramos en lengua sumeria y se remonta al tercer milenio antes de Cristo. También Israel ha conocido estos mitos y ha construido un relato en la Biblia, después de haberlo purificado de todos los elementos incompatibles con su fe. Lo ha reelaborado y adaptado a sus convicciones teológicas. Narrando el diluvio, Israel quiere mostrar el odio que Dios tiene por el mal que existe en el mundo. El texto comienza diciendo: al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. De esta manera se indica cómo está Dios comprometido con la historia del mundo y del ser humano. Mientras que en los mitos de Mesopotamia la causa del diluvio era la cólera del Dios Supremo debido al ruido que producían los humanos sobre la tierra, afectando su tranquilidad, en el relato bíblico Dios manda el diluvio por la acumulación de violencia. La tierra estaba llena de crímenes. El diluvio ocurre no por un mal que se le hace a Dios o por una blasfemia, sino por las atrocidades cometidas por el ser humano contra sus semejantes, por las recíprocas infamias y la degradación en la que estaba el mundo. El texto que propone la liturgia para este domingo es la fase posterior al diluvio, cuando ya había dejado de llover sobre la tierra y Noé junto con su familia estaban en tierra firme. Los supervivientes construyeron un altar y ofrecieron holocausto sobre él. A su vez, el Señor Dios se comprometió a no castigar más a los vivientes de forma tan radical. Bendijo a Noé y a su familia e hizo una alianza con ellos. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo hago una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal de la alianza que hago con ustedes y con todos los seres vivientes que viven con ustedes para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo como señal de alianza con la tierra. Cuando yo envíe nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Nuestro pasaje narra la alianza que Dios establece con Noé y su familia, es decir, con la nueva humanidad y con los seres creados representados por los animales que estaban dentro del arca. Mientras que en los relatos de alianza que encontramos en la Biblia con Abraham, con Israel en el Sinaí, etc., se estipulan unas cláusulas para ser cumplidas, aquí con Noé no existen contrapartidas.
La alianza con Noé no implica ninguna acción por parte del ser humano. Es un don de Dios, fruto de su amor y de su misericordia. Es que Dios no se resigna frente al mal, interviene para reparar y reconstruir, da comienzo a una nueva humanidad a la cual promete solo cosas buenas y asegura toda clase de bendiciones. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. El signo de esta alianza será el arco iris. En hebreo, la misma palabra keshet designa el arco iris y el arco de guerra. En los relatos mitológicos de los pueblos antiguos aparecen con frecuencia divinidades que empuñan el arco, prontas a lanzar flechas contra los enemigos. También Israel cuando era golpeado por desaventuras, pensaba que el Señor, indignado a causa de los pecados del pueblo, había dirigido contra él su arco. Pero era una imagen arcaica de Dios que con el tiempo desaparece cuando se revela su verdadero rostro, que no tiene en su mano ningún arma para castigar, sino que ha jurado romper todo arco de guerra, como dice en el libro del profeta Zacarías. El único arco es el arco iris que se despliega entre el cielo y la tierra, que no constituye una amenaza, sino que representa el abrazo afectuoso de la bóveda del cielo con la tierra y con todos los pueblos que están sobre ella. El libro del Eclesiástico exhorta: contempla el arco iris y bendice a quien lo ha hecho. El arco iris es un signo que sugiere la voluntad que Dios tiene de ofrecer su paz y su amor a toda la creación. El Señor no muestra un rostro airado, sino una dulce luz ante el ser humano que ha pecado, porque con su pecado ya se ha hecho a sí mismo demasiado daño. Dios lo acepta así como es y lo transforma en una criatura nueva. Este es el significado del diluvio universal. El autor sagrado se ha servido de un mito muy difundido en su tiempo para invitar a no desanimarse nunca frente al mal existente en el mundo. El autor no utilizó este mito para enseñar que Dios es impaciente y castigador. Él no ha provocado ninguna catástrofe en el mundo. El relato es una motivación para tener fe en el Señor, que a pesar de que la maldad del ser humano haya superado todo límite, Él ha decidido crear una nueva humanidad. Con esta nueva humanidad Dios ha estipulado un pacto prometiendo a todos una salvación incondicional. Es la primera manifestación de su voluntad salvífica universal, afirmada después explícitamente en el Nuevo Testamento, en la primera carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Una humanidad invadida por odios, injusticias, abusos, etc., es incompatible con el proyecto de Dios, que quiere a sus hijos solidarios y unidos en el amor. La primera lectura de la Cuaresma no exhorta a la penitencia ni al ayuno, y menos a la mortificación. Por el contrario, invita a la alegría y al gozo, proponiéndonos la alianza de Dios, que asegura que ninguna maldad del ser humano será capaz de frustrar su proyecto de amor. La segunda lectura es de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. La resurrección del Señor y su significado en el bautizado. La primera carta de Pedro está dirigida a los cristianos de 5 provincias de Asia Menor. Nuestro pasaje hace parte de una serie de exhortaciones a la comunidad, donde el autor explica cuál debe ser la actitud de los creyentes ante las injusticias y la hostilidad del mundo. Les pide que a pesar del sufrimiento no se cansen de hacer el bien, porque este fue el ejemplo que Cristo nos dejó. Porque Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Sufrió muerte en el cuerpo, resucitó por el Espíritu, y así fue a proclamar también a las almas encarceladas, a los que en un tiempo no creían, cuando la paciencia de Dios esperaba y Noé fabricaba el arca, en la cual unos pocos, 8 personas, se salvaron atravesando el agua. Para ustedes todo esto es símbolo del bautismo que ahora los salva, que no consiste en lavar la suciedad del cuerpo, sino en el compromiso con Dios de una conciencia limpia por la resurrección de Jesucristo,
que subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios después de poner bajo su dominio a los ángeles, a las potestades y a las dominaciones. El autor afirma que si Cristo sufrió y condujo hacia Dios incluso a los injustos, de la misma manera los cristianos deben dar la vida y hacer el bien incluso cuando son perseguidos y sufren. Comprometidos con Cristo por el bautismo, nacen a una vida nueva y tendrán que dar testimonio de esta nueva vida ante la comunidad e incluso ante los malos y perseguidores. El autor hace referencia a una tradición antigua que se encuentra en el libro apócrifo de Enoc, en la que se cuenta que los ángeles rebeldes habían quedado prisioneros en el segundo cielo y que Enoc había ido a sacarlos de este encierro. El autor de la primera carta de Pedro, basado en este texto de Enoc, hace una comparación con los pecadores que vivían antes del diluvio, que no quisieron convertirse de su maldad ni de la violencia y que quedaron presos en sí mismos. Después de su muerte, Cristo bajó al lugar de los muertos para anunciar la salvación a los que habían muerto antes de él, y luego resucitó y ascendió al cielo sentándose a la derecha de Dios. En práctica, estas son las partes del credo que recitamos en la liturgia. El autor retoma la historia del diluvio para explicar a los cristianos de su tiempo los efectos producidos por el bautismo. Noé fue salvado de las aguas del diluvio gracias al arca que Dios le había mandado construir, y con él se salvaron también su familia y 8 personas. El número 8 es simbólico, hace referencia al día octavo, al día del Señor, al día de la resurrección. El agua del bautismo produce los mismos efectos del diluvio. Destruye al hombre antiguo y hace nacer a un hombre nuevo. Señala el fin del pecado, de la vida corrupta, y da inicio a una nueva vida según el Espíritu. Esta renovación es posible porque Cristo, el justo, ha muerto una sola vez por los pecados de todos. Es Él quien comunica a la Iglesia el espíritu de la vida. Es Él quien da al agua del bautismo la fuerza para destruir el pecado y la muerte y así resucitar a una vida nueva. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15, las tentaciones de Jesús en el desierto. En tan solo 2 versículos el evangelista nos dice que Jesús fue tentado por Satanás, pero no ofrece los detalles, no nos dice en qué consistió la tentación. Para solucionar este problema, Mateo y Lucas han desarrollado el tema utilizando parábolas con situaciones un poco extrañas. Las piedras que se convierten en pan, Jesús que es llevado al pináculo del templo y también que se postre y adore a Satanás. Para Marcos, las tentaciones no son situaciones puntuales de la vida de Jesús, sino que durante toda su vida Él fue tentado en todo como sucede a nosotros. Ahora bien, de la tentación se puede salir vencedores, más maduros o derrotados. Jesús no fue derrotado porque no obedeció a los impulsos de la carne, sino que siempre siguió las intuiciones del Espíritu de Dios. Escuchemos. Inmediatamente el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Previamente a este relato, San Marcos nos había dicho que durante el bautismo en el Jordán, el Espíritu había bajado en forma como de paloma y había entrado en Jesús. Ahora este mismo Espíritu, auton ekbalei estes eremon, lo arroja con fuerza hacia el desierto. Sabemos que Juan el Bautista vivió en el desierto. También los monjes de Qumran, viviendo en el desierto cerca del Mar Muerto, llevan una vida ascética, observando los preceptos de la ley. Es probable que Jesús también haya transcurrido parte de su vida en el desierto para reflexionar en la soledad, en el silencio y para dialogar con Dios acerca de su decisión de iniciar su vida pública. Pero la imagen del desierto tiene otro significado. Evoca la experiencia del Éxodo, el camino que el pueblo de Israel recorrió hacia la tierra prometida.
Ha sido un tiempo en que Dios puso a su pueblo a prueba para hacerlo madurar en la fe. Lo ha educado con el alimento, con el maná cotidiano, dándole una ración diaria. El maná no se podía acumular porque se llenaba de gusanos. Es que en el desierto no se puede acumular nada, solo se puede llevar lo que se es capaz de cargar a la espalda. Ni siquiera la tierra le pertenece al caminante, el suelo que ha pisado ya pertenece a otro y se debe andar hacia una meta. Dios ha mostrado a su pueblo el horizonte y lo ha acompañado con el alimento y con el agua cuando tenía necesidad. Además del desierto, San Marcos utiliza otra imagen bíblica, los 40 días. El número 40 indica toda una generación. Los israelitas que salieron de Egipto caminaron durante 40 años y todos murieron. Los 40 días de Jesús en el desierto son una metáfora para representar toda su vida. Es en su vida a donde lo arroja el Espíritu. Durante estos 40 días Jesús tuvo que afrontar pruebas. La traducción habla de tentación, pero en griego peirasómenos significa que fue puesto a la prueba. No que fue tentado como si Satanás le hubiese puesto una trampa para incitarlo al mal o llevarlo por otro camino, no. Peirazo significa hacer pasar a alguien por medio de las pruebas que se presentan a lo largo de la vida. En la Biblia se afirma frecuentemente que Dios pone a prueba a sus elegidos, no a los malvados. Hay pruebas que no incitan al mal. Son situaciones a las que también el hombre justo tiene que enfrentarse. Son los momentos en que nos vemos obligados a tomar decisiones donde nos podemos equivocar, pero constituyen ocasiones propicias para hacer más sólida la fe en Dios. Son pruebas que, si las vivimos como las vivió Jesús, se convierten en oportunidad de crecimiento, de mejoramiento y nos dan más fuerza para seguir adelante. Y ni siquiera Jesús se escapó de estas pruebas. Él tenía también nuestros interrogantes y nuestras dudas. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros que está a nuestro lado en el viaje de la vida. En este sentido, la carta a los Hebreos dice: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. En otras palabras, Él sabe comprender nuestras fragilidades y nuestros sufrimientos. Y dice además la carta a los Hebreos que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él, como nosotros, ha sido probado en todo excepto el pecado. Durante su éxodo a lo largo de su vida, Jesús encontró 3 personajes: Satanás, las fieras y los ángeles. Veamos el simbolismo. El primer personaje fue Satanás. No se refiere al diablo como lo imaginamos hoy. Si fuera así, surgiría la pregunta inmediata: ¿por qué Dios permite que Satanás atormente a sus hijos? ¿Por qué no lo encierra en una prisión bien segura? Satán en hebreo no es un nombre propio de persona, no, sino un nombre común. Satán quiere decir acusador. En el Salmo 109, el orante pide a Dios que suscite contra su enemigo un Satán, un acusador, y que lo ponga en serias dificultades delante del juez. Satán es quien acusa a Job de ser fiel a Dios solo por interés. Y en el libro de Zacarías, Satán se presenta delante de Dios para acusar al sumo sacerdote Josué, que se comportaba muy mal. La imagen de Satán como acusador había sido tomada de la corte de los reyes de Persia, donde había acusadores que acudían ante el soberano para denunciar las malas acciones de algunos de los funcionarios infieles. La imagen del Satán, con su evolución, fue utilizada para hacer presente la realidad del mal que está en el mundo, el mal del que todos nosotros tenemos experiencia. En tiempos de Jesús, desde una perspectiva apocalíptica, se identificó al Satán con el jefe que comandaba el ejército del mal, el enemigo de la vida, el señor de la muerte, el príncipe de las tinieblas, el mentiroso, el destructor de la obra de Dios, el enemigo del bien del ser humano.
En nuestro pasaje, Satán es la personificación de todas las fuerzas del mal contra las que Cristo tuvo que luchar durante los 40 días de su breve vida sobre la tierra. Pero él salió vencedor porque escuchó la voz del Espíritu que lo movió siempre a servir y a amar. Las propuestas del Satán son las que crean un mundo deshumano. El Satán se presenta hoy con la fuerza del odio, el rencor, el egoísmo, el frenesí de poder. Se presenta en las instituciones que promueven proyectos contrarios al bien del ser humano, en las organizaciones que difunden la droga, la mentira, la desinformación, la corrupción, en quienes sugieren el sinsentido de la vida e invitan a la sociedad a poner su confianza en lo efímero de la vida, también en los que promueven la guerra, las injusticias, que construyen armas, en aquellos que por amor al dinero destruyen la creación, etc. Son estos los Satanás contra los que todo ser humano, como ha hecho Jesús, está llamado a confrontarse, no con prácticas de exorcismos, sino con la fuerza del Espíritu que actúa en la palabra del Evangelio. Es a través de esta lucha interior que se nos ofrece la oportunidad de madurar y de crecer hasta que todos alcancemos el estado del hombre perfecto y la madurez de la plenitud de Cristo, como dice la carta a los Efesios. Veamos ahora el segundo personaje que aparece con Jesús, las fieras salvajes. Algunos piensan que, aludiendo a las bestias feroces, Marcos se refiere a la condición paradisiaca cuando Adán había asignado el nombre a los animales y vivía con ellos en perfecta armonía. Con el inicio de su vida pública, Jesús habría comenzado a instaurar en el mundo la paz universal y nuevas relaciones con la naturaleza y con los animales, como dice Isaías. El lobo y el cordero pasarán juntos, y el león como el buey comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi monte santo, dice el Señor. Pero esta no es la interpretación. El evangelista hace referencia al texto del libro de Daniel capítulo 7, donde 4 fieras representan los poderes opresores del mundo. El imperio sanguinario de los babilonios está representado por el león, el de los medos por el oso, el de los persas por el leopardo, el de Alejandro el Grande y sus sucesores, el imperio griego, por una cuarta bestia indefinida pero espantosa y terrible. Estos reinos, en vez de servir a los pueblos e instaurar la paz y la justicia, han oprimido a los débiles, sometido y esclavizado por siglos a naciones enteras. Jesús quiso poner fin al reino de las bestias, el mundo viejo. Es por esto por lo que se ha presentado como un cordero, que tiene todas las desventajas frente a las fieras, pero sólo así las fieras, matando a un cordero, podían tomar conciencia de su salvajismo. Las fieras con las que se enfrenta Jesús durante su vida son los dominadores de este mundo, los detentores del poder político, económico y religioso, los saduceos, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los guías espirituales, los escribas que con pretexto de largas oraciones devoran los bienes de las viudas, con los fariseos que predicaban un Dios justiciero y enemigo de los pecadores. Jesús ha luchado contra estas fieras para defender al hombre, para librarlo de las garras de las instituciones que, en vez de servir, tiranizaban al pueblo. El evangelista quiere poner en guardia a los discípulos que tendrán que lidiar con las mismas bestias, con los poderes económicos que explotan y obligan a vivir en la miseria a pueblos enteros, las ideologías insensatas que inducen a cometer locuras y crímenes, con los fanatismos, los fundamentalismos religiosos, el racismo, etc. Son poderes bestiales de este mundo con los que hay que enfrentarse para construir el reino de Dios, el mundo nuevo. Veamos ahora el tercer personaje que está con Jesús, los ángeles.
La palabra ángel no designa necesariamente a un ser espiritual como se cree comúnmente, sino que en la Biblia indica todo mediador de la salvación de Dios y se aplica a todo aquel que es instrumento del Señor a favor del ser humano. Moisés, que ha guiado a Israel en el desierto, es llamado ángel. El Bautista es presentado por Marcos como un ángel. Ángeles del Señor son los profetas y todos aquellos que colaboran con el plan de Dios, que se empeñan en llevar adelante el mundo nuevo iniciado por Cristo. Durante sus 40 días, es decir, durante toda su vida, Jesús ha encontrado muchos ángeles en su camino. Ángeles que lo han cuidado como sus padres, las mujeres que lo han asistido durante su vida pública, los discípulos que han compartido con él, también aquellas personas que el Señor ha puesto en los momentos difíciles de su vida y en general todos aquellos que le han servido colaborando en la construcción del reino de Dios. Ahora el evangelista quiere que escuchemos las primeras palabras que Jesús ha pronunciado al inicio de su misión. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios, diciendo: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en la buena noticia. Este pasaje lo hemos escuchado y explicado el domingo 3 del tiempo ordinario. Aquí ofrezco un resumen. Jesús comienza su predicación diciendo: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. En griego hay dos términos para decir tiempo. El primero es cronos, es el tiempo que medimos por medio del reloj, de ahí viene la palabra cronología. Pero en nuestro texto se emplea el término kairos, que significa un tiempo oportuno, una ocasión que no se puede dejar perder porque no se repetirá. Jesús dice que ha llegado el tiempo oportuno para acabar con el mal causado por los reinos de este mundo e instaurar el reino de Dios. Ahora bien, este reino está cerca. El evangelista emplea el perfecto del verbo griego enguizo, que quiere decir que el reino de Dios se ha acercado y ahí está, se puede tomar con la mano. Es un tesoro que enriquece de sentido la vida, por tanto no se puede dejar escapar la oportunidad de acogerlo. Ninguno de los evangelios ofrece una definición exacta de lo que es el reino de Dios, pero constituye el centro de la predicación de Jesús. Había distintas concepciones del reino. La secta de los fariseos esperaba un reino donde todos observaran la Torá, los preceptos de la ley. Por eso para ellos Jesús era incómodo y buscaban cómo deshacerse de él. Los nacionalistas esperaban la liberación del dominio romano. Los esenios esperaban la purificación de la religión. En cambio, los pobres de la tierra esperaban un cambio radical de la situación religiosa, política y social, porque eran objeto de discriminación e injusticias. Jesús entendía el reino de Dios como un vuelco total de todos los criterios que gobernaban la mentalidad de este mundo. Un cambio radical en la manera de relacionarnos con Dios, con la creación y con el ser humano. En los evangelios Jesús utiliza una serie de géneros literarios para desvelar gradualmente los misterios del reino. El reino es de un valor incalculable que se compara con un tesoro o con una perla. El campesino encuentra por casualidad el tesoro, mientras que el negociante de perlas la busca con insistencia. Por una parte, el reino de Dios es un don gratuito, pero por otra parte es también fruto del esfuerzo del ser humano que busca la felicidad. Ahora Jesús indica la manera de cómo entrar en el reino de Dios. Dice: conviértanse y crean en la buena noticia. En nuestro pasaje se emplea el verbo griego metanoein, que indica un cambio radical en el modo de pensar, en la manera de concebir a Dios, de valorar a las personas y a las cosas, en el modo de juzgar la realidad. La verdadera imagen del Señor es el amor, y esta es la primera conversión que Jesús pide. La segunda conversión consiste en darle vuelta a la escala de los valores que rigen el mundo antiguo. Pero además de la conversión de la mente, Jesús pide creer en el Evangelio. No se trata de aceptar un paquete de verdades, sino de seguir permanentemente a Cristo.
confiar plenamente en su palabra y en su promesa de que Él hace nuevas todas las cosas. Les deseo un feliz domingo.